Escrito de David Friedman. La maquinaria de la libertad. Guía para un capitalismo radical. Parte 2. Popurrí libertario. O cómo vender el Estado a trozos. Podría haber sido. Desde el Apolo 11, la oposición al programa aeroespacial ha procedido casi enteramente de críticos de izquierdas, que consideraban que consumían recursos enormemente necesarios para la Tierra. Algunos de ellos también se opusieron al Sputnik. Tal vez no estuviesen en contra de la carrera espacial, sino de que los Estados Unidos la ganasen. Al igual que muchos se oponen no a nuestra intervención en Vietnam, sino al bando elegido. La mayoría de los conservadores parece haber aceptado e incluso abrazado el programa aeroespacial y, con él, la idea de que el gobierno es el único que puede hacer posible la exploración espacial. Esta idea es falsa. Si no hubiésemos tenido tanta prisa, no solo podríamos haber llevado un hombre a la Luna, sino que lo habríamos hecho obteniendo beneficios. ¿Cómo? Posiblemente haciendo de ello un espectáculo televisivo. Solo el alunizaje ya tuvo una audiencia de 400 millones de telespectadores. Si la televisión de paga hubiese sido legal, esa enorme audiencia podría haber generado varios miles de millones de euros gracias a las series y programas emitidos antes, durante y después del alunizaje. Si el telespectador medio viera en total 20 horas de programas sobre el Apolo, habría pagado unos 25 céntimos por hora por ver el mayor espectáculo de la Tierra. Después del alunizaje, todo el mundo, desde Columbia Gas a Stouffer's Foods, intentó atribuirse el mérito. Se les podría haber cobrado el privilegio. El gasto anual de los Estados Unidos en publicidad asciende a unos 20.000 millones de euros. ¿Qué compañía no destinaría el 10% de su presupuesto en publicidad a ser parte del mayor acontecimiento histórico desde la crucifixión? Las rocas lunares, una vez estudiadas, podrían haberse subastado. También sellos metasellados en la Luna. Los astronautas podrían haber delimitado una pequeña parcela de los cientos de millas de inmenso territorio lunar y venderla. ¿Cuánto pagaría alguien por la titularidad legal de un acre en la Luna? ¿Y qué me dicen de las vallas publicitarias en la Luna? Con un pequeño recargo por transporte e instalación. ¿Sería esto una idea comercial diabólica que solo un capitalista indecente totalmente envilecido por la avaricia podría aprobar? La alternativa fue utilizar el poder del Estado para recaudar impuestos con el fin de conseguir una media de 500 euros por familia en el país, quisieran o no, a punta de una pistola metafórica. ¿Es mejor esto que vender el valor comercial del programa a los clientes que quisieran pagarlo? Los codiciosos capitalistas ganan dinero con el comercio, los buenos liberales lo roban. Un capitalista codicioso pudo haber vendido el alunizaje por algo más de 5.000 millones de euros. El gobierno gastó 24.000 millones de euros en llegar a la Luna. Al gobierno, hacer cualquier cosa le cuesta al menos el doble de lo que costaría a otro. Habría costado algo menos de 12.000 millones de euros producir el programa Apolo con gestión privada. Sin embargo, el Apolo fue un programa forzoso. Si no hubiésemos tenido tanta prisa, habría costado bastante menos. Durante la espera, el crecimiento económico habría aumentado el precio de la Luna y el progreso tecnológico habría reducido el coste de llegar hasta ella. Habríamos llegado a la Luna obteniendo beneficios en algún momento de los años 70. La bandera estadounidense, en la Luna o en cualquier otro lugar, solo tiene valor como un símbolo de la consecución de los objetivos del hombre, que solo es posible mediante la asociación voluntaria, la cooperación a través del intercambio mutuo en una sociedad libre. Capitalismo. Para él no es ningún honor que se gasten miles de millones de euros de la recaudación de impuestos en colocar un trozo de metal pintado en la Luna. Postdata. La ley Friedman. Los lectores escépticos pueden querer pruebas de mi afirmación de que cualquier cosa cuesta a los gobiernos el doble de lo necesario.
Un ejemplo relativo a nuestro país es el correo. Las compañías privadas de correos obtienen beneficios entregando correo de tercera clase por la mitad de lo que cobra el servicio postal de los Estados Unidos con pérdidas. Otro ejemplo es la administración económica del gobierno ruso, que invierte, en términos del PIB, el doble de lo que nosotros invertimos en un periodo comparable de nuestro desarrollo para conseguir el mismo índice de crecimiento. El sector privado japonés invierte el mismo porcentaje que Rusia y consigue un índice de crecimiento 2 veces mayor. Cuando escribo esto, la idea de un programa aeroespacial privado era el tipo de cosas que solo los escritores de ciencia ficción y los libertarios extremistas se tomaban en serio. Actualmente es la política oficial de la administración correspondiente. ¿Es William F. Buckler una enfermedad contagiosa? El gobierno federal debería aprobar leyes basadas en los poderes extraordinarios otorgados al Estado en situaciones de epidemia. William F. Buckler, The Unmaking of a Mayor. ¿Qué famoso conservador apoya la encarcelación de las personas para impedir que se difundan sus ideas? ¿Creerían que me refiero a William F. Buckley? Efectivamente, me refiero a Buckley. El asunto en el que adopta esta postura es la adicción a los estupefacientes. Por supuesto, no lo afirma con estas palabras, sino que, más bien, dice: los estupefacientes son una enfermedad contagiosa, cuya propagación debe prevenirse poniendo en cuarentena a todos los adictos, como se pondría a todos los portadores de viruela durante una epidemia. En otras palabras, encarcelando a los adictos para evitar que contagien su adicción a otros. Llama enfermedad contagiosa a la adicción a los estupefacientes porque la mayoría de los adictos se enganchan por culpa de otros adictos. Esta analogía niega el libre albedrío. Contagiarse de una enfermedad no implica cooperación por parte de la víctima. Simplemente tiene relación con alguien que tiene la enfermedad y cae enfermo, quiera o no. Se puede poner en cuarentena al portador de una enfermedad para evitar que contagie a víctimas que no quieren contraerla. La adicción a los estupefacientes no es, en ese sentido, infecciosa. La víctima tiene que elegir consumir drogas. Aunque el señor Buckley se relacionase con una docena de adictos, no correría riesgo de adicción. Alguien que desarrolla una adicción por relacionarse con otros adictos no tendría por qué haberse infectado necesariamente. Ha visto un patrón de comportamiento y ha optado por seguirlo. Puede que lo haga, como afirma el señor Buckley, porque sea psicológicamente débil o esté desinformado. Estas posibilidades existen en cualquier decisión, como casarse o suscribirse a la National Review. Él tiene la última palabra. Su decisión, como cualquier acto de libre albedrío, puede ser errónea, pero no es involuntaria. Es conversión o persuasión, no infección. La adicción a los estupefacientes es una enfermedad contagiosa solo en el mismo sentido en que lo es el conservadurismo o el catolicismo. Al igual que la adicción a los estupefacientes, ambos son pautas de creencia y actuación que muchos pueden considerar dañinas tanto para el adicto como para su sociedad. Como la adicción a los estupefacientes, ambos son propagados por los que ya están infectados. Buckley es portador de uno de ellos, o quizá de los dos, y tiene el mérito de haber infectado a muchos. Se opone a la encarcelación de conservadores y católicos solo porque está de acuerdo con sus creencias. Estaría a favor de meter entre rejas a Galbraith, Bundy y varios Rockefeller por ser portadores del liberalismo, una enfermedad que ha causado mucho más daño que la adicción a las drogas. La respuesta es no. La postura que Buckley adopta respecto a la adicción a los estupefacientes se contradice con su creencia en una sociedad libre. Incluso en lo relativo a la cuestión del comunismo interno, sobre la que frecuentemente la izquierda le acusa de tener opiniones autoritaristas, justifica las leyes de seguridad interna argumentando que los comunistas no están intentando imponer su sistema a la fuerza. Los adictos a los estupefacientes no lo hacen.
quiere encarcelarlos por actuar y convencer a otros para que actúen de modo en el que ellos mismos son los principales perjudicados. Buckley podría no admitir que a quien más perjudica la adicción es al adicto. Prueba de ello es que cita al alcalde Wagner cuando estima que el coste para la comunidad de la delincuencia, el tratamiento y la protección policial adicional es de 1.000 millones de euros al año. De ser esto cierto, ascendería a unos 20.000 euros por adicto, en cuyo caso la ciudad podría ahorrar dinero si contratara a un policía que acompañara a cada adicto en todo momento. Que sea cierto o no, es irrelevante. Ese es el coste, no de la adicción, sino de las leyes que prohíben los estupefacientes. Los adictos no cometen prácticamente ningún delito mientras están colocados, ni tienen la intención ni, por lo general, la habilidad. Roban para pagar la siguiente dosis. Si fueran legales, los estupefacientes costarían mucho menos que ahora, y como en el caso de los alcohólicos, muy pocos adictos cometerían delitos graves para poder costeárselos. La respuesta de Buckley es: no es factible desentenderse de los problemas sociales haciendo que las drogas estén, por norma general, sujetas a prescripción médica. Un típico adicto siempre va a querer más droga de la que un médico responsable a quien preocupe la salud física de los adictos vaya a estar dispuesto a recetarle. Esto implica que es cometido del médico imponer su criterio al adicto. Seguramente el médico advertiría al adicto de los posibles efectos de una sobredosis. Si, sabiéndolo, al adicto no le importa poner en juego su salud o incluso su vida por unos cuantos años o meses o minutos de un estado de éxtasis inducido por las drogas, es su problema. Parte de la libertad radica en el derecho de cada individuo a echar su vida a perder como le dé la gana. Suena cruel decir que debería permitirse a un adicto quitarse la vida con drogas. Consideremos entonces la alternativa a la que nos lleva Buckley. Para velar por la salud de los adictos, limitamos su consumo de drogas. Debido a su deseo de conseguir más drogas, el adicto se vuelve peligroso para nosotros, sus benévolos protectores. Por ello, los encarcelamos y, por lo que puedo deducir de las declaraciones del señor Buckley, tiramos la llave. Después de todo, como él afirma, es prácticamente imposible curar a los adictos a los estupefacientes que no desean curarse. Buckley debería plantearse revisar sus premisas desde el momento en que, casualmente, se sorprende hablando sobre la dificultad de curar a personas de algo de lo que no quieren curarse. Ha permitido que una analogía errónea lo conduzca a una posición insostenible. Los que hayan caído en la adicción psicológica y deseen curarse merecen nuestra compasión y caridad. Los adictos que no quieran curarse deberían ser abandonados a su suerte. Este capítulo se publicó originalmente como artículo de New World en abril de 1969. Buckley contestó a la revista el verano de ese mismo año. Yo lo rebatí brevemente en octubre de 1969. En su columna de marzo de 1985, Buckley anunció que había cambiado de opinión y que ahora estaba a favor de la legalización de la heroína y la cocaína, un paso que los observadores más perspicaces habían recomendado durante años. Buckley dejaba claro que, en principio, seguía sin ver nada malo en que el gobierno regulara la condición moral privada. Apoyaba la legalización porque consideraba que el gobierno nunca podría ganar la guerra a las drogas, mientras que la prohibición aumentaba considerablemente los delitos violentos. Es mi vida. El 95% de todo es basura. Ley de Sturgeon. No se puede comprar leche cruda certificada en Illinois. La leche cruda es leche sin pasteurizar. La leche certificada cruda es leche cruda producida según unas condiciones sanitarias tan estrictas que su recuento bacteriano es inferior a la de la leche pasteurizada. El proceso de calentamiento para pasteurizarla desnaturaliza la proteína de la leche y destruye algunas vitaminas y enzimas. Algunos nutricionistas afirman que la pasteurización reduce drásticamente el valor nutricional de la leche y que la leche cruda, cuando está higienizada, es mucho mejor que la pasteurizada. Además de mejor,
también es ilegal en Illinois. Hay un número determinado de sustancias químicas que algunos de los nutricionistas consideran necesarias en la alimentación, de la misma manera en que reconocen que las vitaminas son necesarias. Por ejemplo, se cree que la colina y el inositol ayudan a metabolizar el colesterol y, de esa forma, protegen contra la arteriosclerosis y los infartos. Según la etiqueta de mi frasco de colina, no se han establecido la necesidad de colina en la nutrición humana. Según la etiqueta de mi frasco de inositol, no se ha establecido la necesidad de inositol en la nutrición humana. Dudo que los fabricantes consideren esto una buena publicidad, especialmente porque las etiquetas no contienen ninguna mención que contrarreste la anterior, indicando que la colina o el inositol puedan ser buenos para la alimentación. El etiquetado estándar es un requisito federal. Al parecer, es ilegal que los fabricantes nos digan por qué piensan que debemos comprar su producto. Tanto la reglamentación federal sobre el etiquetado como las leyes estatales contra la leche cruda son intervenciones del gobierno ante una continua controversia entre dos grupos de expertos, los nutricionistas y los médicos. Para los nutricionistas, muchos de los problemas aparentemente médicos son causados, al menos en parte, por una nutrición inadecuada. Según los médicos, salvo algunas excepciones bien conocidas, una dieta adecuada proporciona una nutrición completa, sin necesidad de ningún alimento especial o suplemento vitamínico. La disputa es larga y compleja. A los que deseen estudiar el punto de vista de los nutricionistas, les recomiendo Food Facts and Fallacies de Carlton Fredericks y Herbert Bailey. Mi opinión, basada en un análisis muy limitado de la bibliografía, es que los nutricionistas tienen pruebas suficientes. Las listas aprobadas de necesidades diarias recomendadas son demasiado prudentes en cuanto al número de nutrientes y a las cantidades sugeridas. Puede que, a la larga, se demuestre que algunos de los nutrientes adicionales son inútiles, pero es posible que el riesgo de tomarlos merezca la pena. ¿Por qué muchos médicos y su representante oficial, la Asociación Médica Americana, AMA, adopta la postura contraria? En parte, quizás, por el interés económico personal. Al fin y al cabo, los nutricionistas están compitiendo con ellos en el negocio de mejorar la salud de las personas. Pero principalmente sospecho porque los médicos, habiéndose formado en una manera determinada de proteger la salud de las personas, están recelosas y consideran a los nutricionistas unos incompetentes de la medicina, unos charlatanes. Algunos realmente lo son. Cualquier tienda de alimentos saludables con un expositor ofrecerá una variopinta colección de folletos sobre cómo vivir hasta los 100 años a base de yogurt y trigo bulgur. El negocio de alimentación sana no está exento de la ley de Sturgeon, como tampoco lo están la medicina y la reglamentación. A ningún burócrata le hace gracia ofender a un grupo de presión poderoso y respetado. La regulación suele ser parcial, a favor de las ventajas y en contra de los problemas, lo ortodoxo contra lo radical, en este caso los médicos y la AMA contra los nutricionistas. El lado ortodoxo puede dar a su postura rango de ley para prohibir que los fabricantes esgriman argumentos que el gobierno y la AMA no aceptan, o para prohibir que los consumidores individuales compren productos que a su juicio no son buenos para ellos. Esto es parcialidad, no a favor de los médicos y en contra de los fabricantes, ni a favor de los expertos y en contra de los desinformados, sino simplemente a favor de lo viejo y en contra de lo nuevo. La Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, no impide que la industria alimentaria etiquete sus panes y harinas como enriquecidos, incluso si, como muchos sostienen, se les ha quitado más de lo que se les ha añadido. La industria alimentaria es un interés establecido y respetable. Solo aquellos con ideas nuevas e impopulares se arriesgan a ser tachados de charlatanes o chalados y a ser tratados en consecuencia. El mismo problema afecta a la reglamentación gubernamental sobre los fármacos. En este asunto, la FDA no se limita a censurar el etiquetado, sino que tiene poder para autorizar o prohibir el comercio de medicamentos peligrosos. Casi todo el mundo aprueba este poder. El peligro de un fabricante irresponsable que saca un nuevo producto prematuramente solo para descubrir sus trágicos efectos secundarios es obvio.
¿Qué es más natural que permita que el gobierno evite este tipo de riesgos letales, manteniendo los nuevos medicamentos fuera del mercado hasta que se demuestre que son inocuos? ¿Por qué no ir sobre seguro? Sin embargo, no hay modo de ir sobre seguro. Si un nuevo medicamento de gran utilidad se nos saca al mercado, morirían personas que podrían haberse salvado si el medicamento se hubiera comercializado. La prudencia mata. ¿A quién mata? Puede que no sea obvio. A menudo el nuevo medicamento es solo un antiguo medicamento mejorado. La mejora podría incrementar el índice de curación de un 80% a un 85%. Nunca podrá saberse qué hombre, mujeres y niños forman ese 5% que la prudencia ha matado. Sus muertes son estadísticas, no titulares. Un cadáver estadístico es tan real como un bebé afectado por la talidomida y que ocupa la primera plana, solo que es menos visible. La visibilidad es un elemento importante en política y la FDA es una institución política. Si tiene que elegir entre una tragedia en portada y 10 en las estadísticas médicas, inevitablemente preferirá la última. Así pues, se inclina claramente a favor de la sobrereglamentación, a favor de frenar el progreso médico en nombre de la prudencia. Las empresas farmacéuticas comparten en cierto modo esta inclinación. Los cadáveres en portada dan mala publicidad y la mala fama puede salir cara. Sin embargo, las empresas farmacéuticas también están en el negocio de venta de medicamentos a personas que desean vivir con todas sus fuerzas, y un producto nuevo y mejorado es una nueva fuente de ingresos. Las farmacéuticas están, en cierto grado, en condiciones de sopesar el riesgo de tragedia y el valor de la oportunidad de una vida mejor, para los que quieran vivirla. Mi conclusión personal, que las farmacéuticas deberían ser libres para vender cualquier cosa y sus clientes libres para comprarla, sujetos a una responsabilidad por daños causados por publicidad engañosa. Debe de parecer una barbaridad a muchos. Por supuesto, significa aceptar la certeza casi absoluta de que unas cuantas personas morirán al año a causa de los efectos secundarios imprevistos de los nuevos medicamentos. Creo que las consecuencias de nuestra política actual, aunque menos visibles, son incluso peores. Cuanto peores no puedo decirlo, pero sé que al menos un médico que ha participado en el desarrollo de la cortisona cree que ahora no estaría disponible si la FDA en aquel momento hubiese impuesto los estrictos requisitos de seguridad que impone en la actualidad. Esto mismo se ha dicho de la penicilina, aunque no sé con cuánto fundamento. Sin duda habrá personas que arriesguen su vida al consumir medicamentos nuevos que no sean seguros y salgan perdiendo. En el otro lado de la balanza, hay millones de personas vivas que habrían muerto si hubiéramos ido sobre seguro hace 50 años. El argumento de este capítulo recibió un apoyo abrumador en 1981, cuando la FDA publicó un comunicado de prensa confesando un asesinato masivo. Por supuesto, no se redactó así en el comunicado, simplemente anunciaba que la FDA había aprobado el uso de timolol, un bloqueador beta que previene infartos. Cuando se aprobó el timolol, fuera de los Estados Unidos ya se habían estado utilizando bloqueadores beta desde hace más de 10 años. Se estimó que el uso de timolol podría salvar entre 7.000 y 17.000 vidas al año en los Estados Unidos. Por lo tanto, prohibir el uso de los bloqueadores beta hasta 1981 convertía a la FDA en responsable de cerca de 100.000 muertes innecesarias. Los derechos de los jóvenes. Un niño de unos 10 años se escapó de casa. Cuando la policía lo encontró meses más tarde, estaba bien alimentado, tenía dinero en los bolsillos, un lugar donde quedarse y era conocido y querido por sus vecinos. Como su propio hogar no era adecuado, lo llevaron a un orfanato. Fingió un intento de suicidio para salir y lo trasladaron a un centro de salud mental. Los médicos lo vieron completamente sano, pero se resistieron a enviarlo de vuelta al orfanato porque era evidente que a él no le gustaba y porque el chico era una buena influencia para otros pacientes. Que yo sepa, sigue en el centro.
¿Qué derechos debería tener los padres, o en su defecto, otros adultos sobre los niños? En la teoría, esto plantea el difícil dilema de cuando un bebé se convierte, en cierto sentido, en un ser humano. En la práctica, creo que la solución es sencilla. Cualquier niño que supere una edad mínima, digamos 9 años, que esté dispuesto a cuidar de sí mismo, debería poder dejar de estar sometido a la autoridad de sus padres. Durante su primer año de libertad, el niño tendría la opción de volver a formar parte de su familia. En este periodo podría exigírsele que visitara a su familia y reafirmara su decisión varias veces. Después de que se hubiera mantenido por sus propios medios durante un año, sus padres dejarían de estar obligados a volver a hacerse cargo de él. Un niño podría cuidar de sí mismo por sus propios medios o ser adoptado por otra familia. En este último caso, los nuevos padres asumirían las obligaciones de manutención que antes tenían los padres biológicos. Las personas que deseasen ayudar a niños y protegerlos de padres indeseables u otros peligros podrían tramitar adopciones adecuadas o crear orfanatos libres a los que los internos irían voluntariamente, no a la fuerza. Los niños con frecuencia se escapan de casa y son pocos los niños de 10 años que pueden valerse por sí mismos, pero lo más probable es que no estén fuera de casa más de unos días. Un niño de esa edad cuya situación sea tan desesperada como para irse de su casa y no volver puede que esté mejor en otro lado. Los adolescentes presentan un problema más serio. Muchos se escapan de casa y están fuera durante largos periodos de tiempo. La decisión de huir es, sin lugar a dudas, un error en muchos casos, pero ¿sirven de algo nuestras actuales leyes que en teoría posibilitan que los padres puedan pedir a la policía que arrastre al fugitivo de vuelta a casa? Aparte de encerrarlo bajo llave, no hay modo de evitar que un chico vuelva a escaparse. Creo que el principal efecto de estas leyes es que fuerzan a los fugitivos a esconderse y a relacionarse con personas que rechazan las leyes y los valores de la sociedad. Algunos lectores pensarán que lo que los niños necesitan es más autoridad, no más libertad. Esta es una falsa dicotomía. En nuestra sociedad, los niños con frecuencia sufren una falta de autoridad parental, pero no es un tipo de autoridad que puedan establecerse por ley. Otra historia que me viene a la memoria tiene que ver con una familia que no había inculcado prácticamente ninguna disciplina a su hija y esta era, puede que en consecuencia, realmente maleducada. En una ocasión, la tía de la niña le explicó en detalle lo que pensaba de su comportamiento. Varios días después, la familia fue a cenar a casa de la tía. La niña se portó sorprendentemente bien. Después de la cena, se dirigió a su tía adoptiva y le preguntó si podía vivir con ella. Debe de ser horrible crecer rodeado de un vacío moral. No es de extrañar que la niña prefiriese vivir con alguien que le mostró, por estar dispuesta a criticar, que creía en algunos valores que hacían la crítica posible. Este tipo de autoridad es el que necesita nuestra generación. Para los que carecen de ella, la policía no la sustituye. No obstante, la realidad tiene su propia disciplina. La alternativa a la autoridad parental es, y debería ser, la libertad. En un mundo en el que los que no trabajan a veces no comen. Ese también es un tipo de autoridad moral. Experimentar directamente el mundo real, aprender a sobrevivir en él. No es una manera tan agradable de crecer como recibir esas lecciones de los padres, pero si los padres no quieren o no pueden hacerlo, quizás sea el mejor sustituto con el que contamos. Capitalismo progresista. Una de las tácticas más efectivas del socialismo progresista, especialmente en los Estados Unidos, ha sido la incorporación de palabras con connotaciones positivas. El mejor ejemplo es la palabra liberal. En el siglo XIX, un liberal defendía la política económica del laissez-faire, el libre mercado, una democracia plural y las libertades civiles. La palabra tenía connotaciones muy positivas. Incluso hoy, mientras que ser conservador puede utilizarse con sentido favorable, no ser liberal es siempre peyorativo. Los socialistas se opusieron a las políticas económicas liberales. Los socialistas que tuvieron más éxito, en lugar de decir que el liberalismo era malo y el socialismo bueno,
se llamaron a sí mismos liberales o progresistas, otra buena palabra, y a sus oponentes conservadores. Nadie, excepto unos pocos brahmanes en Delhi y 2 o 3 trotskistas en Nueva York, cree ya que pueda alcanzarse el paraíso terrenal nacionalizando General Motors y convirtiendo el Ultramarinos de la esquina en el despacho del alcalde. El socialismo, como ideología coherente, está muerto y no es probable que vaya a revivirlo unos estudiantes rebeldes en París o tanques soviéticos en Praga. Todavía muchas personas, incluidos los últimos reformistas de Praga, se llaman socialistas. El socialismo se ha convertido en una palabra con connotaciones positivas y sin significado. Poco después de la invasión soviética de Checoslovaquia, pasé una tarde con 2 estudiantes de economía checos. Ellos creían que el propósito de las reformas checas era la creación de una sociedad que combinase los mejores elementos del socialismo y del capitalismo. Uno de los elementos del capitalismo que les gustaba especialmente era que los malos trabajadores no recibían el mismo salario que los buenos. Lo que fuera que significase el socialismo para ellos no incluía de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Ellos deseaban conservar la asistencia sanitaria del gobierno y otras prestaciones sociales, pero no era eso lo que entendían por socialismo. Para ellos, el socialismo significaba una sociedad justa, una sociedad en la que el pueblo fuera razonablemente próspero y razonablemente libre. Significaba algo similar a lo que nosotros entendemos por una sociedad liberal. Esto, en mi opinión, es lo que significa el socialismo para gran parte del mundo. Si es así, no tenemos que oponernos al socialismo, solo mejorarlo. Cualquier cambio que haga mejorar una sociedad socialista la hará, por definición, más socialista. Si la gente está convencida de que la propiedad y el control estatales no funcionan como lo están los europeos del Este tras su amarga experiencia, entonces los cambios que harán su sociedad más socialistas serán cambios como transferir la propiedad y el control del Estado a las cooperativas de trabajadores y, posteriormente, de estas a los propios trabajadores. La total destrucción de las instituciones socialistas en nombre del socialismo es práctica solo si el capitalismo progresista tiende a forzarse a sí mismo a su conclusión lógica. De otro modo, los socialistas podrían evolucionar hacia algún tipo de economía mixta, intermedia entre el capitalismo y el socialismo, como la actual economía norteamericana, y adoptarla. Como libertario liberal en el antiguo sentido, considero esto desafortunado. En Yugoslavia se había visto inicios de que el capitalismo progresa. Las cooperativas de trabajadores yugoslavas que, en efecto, poseen fábricas, como aquí las empresas, deben conseguir su capital para invertir, ya sea de sus propios beneficios o del gobierno. Algunas cooperativas que podrían obtener un gran rendimiento de la inversión de capital no tienen suficientes beneficios para financiarla, y otras tienen grandes beneficios que estarían dispuestas a invertir a cambio de un rendimiento razonable, pero no necesitan capital adicional en sus propias operaciones. La solución evidente, como piensan muchos economistas yugoslavos, es permitir que las cooperativas se hagan préstamos entre ellas, cobrando intereses. Un trabajador no puede vender su participación en la cooperativa, que le da derecho a una parte de los beneficios, y la pierde al jubilarse. Por consiguiente, los socios de la cooperativa no tienen ningún incentivo para hacer inversiones que vayan a generar rendimiento después de que se hayan jubilado. La solución a esto es poder transferir su participación en la cooperativa como una acción. El valor de mercado de esa participación dependería de la previsión de ganancias futuras de la cooperativa. Una inversión a largo plazo podría reducir los dividendos del trabajador, pero incrementaría el valor de su participación. Esta reforma, cuando se haga, si es que se hace, supondrá un paso adelante en la conversión efectiva de Yugoslavia a una sociedad capitalista. Al describir el objetivo de las reformas de Checoslovaquia, mis amigos checos me dijeron que los reformistas querían que la mayoría de los productos estuviesen controlados por el sistema de precios, pero que el precio de los productos de primera necesidad, como la leche y el pan,
fuera fijado por el gobierno. Les contesté que si el sistema de precios fuera mejor para otras cosas, sería incluso más importante utilizarlo para los productos de primera necesidad. Su inglés no era muy bueno, puede que hubiese alguna confusión en este punto, pero creo que uno de ellos respondió, sí, es lo mismo que dicen nuestros profesores. La propiedad de alguien es aquella cuyo uso controla. Si la mayoría de las cosas son controladas por personas individualmente o asociadas voluntariamente, una sociedad es capitalista. Si ese control se distribuye más o menos equitativamente entre un gran número de individuos, la sociedad se aproxima a la libre empresa competitiva, más de lo que se acercan las nuestras. Si sus miembros la llaman socialista, ¿por qué no iba yo a estar de acuerdo? El socialismo ha muerto. Larga vida al socialismo. Si lo quieres, cómpralo. Como sugiere el capítulo anterior, podría existir una sociedad que algunos socialistas llamarían socialista, pero que yo consideraría capitalista y libre. Una sociedad así sería posible combinando el principio socialista de control de los trabajadores con la descentralización radical y la estructura de mercado que necesita esta descentralización. No habría autoridad central capaz de imponer su voluntad a las unidades económicas individuales. La coordinación se realizaría mediante intercambio, comercio, a través del mercado. En lugar de empresas, la forma habitual de organización serían las cooperativas de trabajadores controladas por los propios trabajadores. En la medida en que los individuos sean libres para poseer propiedad, producir, comprar y vender cuando quieran, el hecho de que la mayoría de las personas elijan organizarse en cooperativas de trabajadores no es más limitación a la libertad de la sociedad que el que ahora las personas en este país se organicen en empresas. Eso sería, sin lugar a dudas, un inconveniente para los que quisieran que las cosas fuesen diferentes. Aspirantes a capitalistas, por ejemplo, que no pudieran encontrar una plantilla porque todos los trabajadores prefirieran trabajar para ellos mismos. De idéntica manera, nuestra sociedad actual es un inconveniente para un socialista que quiera abrir una fábrica con la forma jurídica de cooperativa de trabajadores, pero no pueda encontrar a nadie que le proporcione la fábrica. El derecho al comercio solo se aplica a una situación cuando el intercambio es voluntario, por ambas partes. Yo no pondría reparos a una sociedad socialista así, aparte de que, en mi opinión, sus miembros no estarían actuando según lo que, a mi entender, era mejor para ellos. Los socialistas que defienden estas instituciones se oponen a nuestra sociedad actual y probablemente se opondrían incluso más a la sociedad completamente capitalista que me gustaría que se desarrollase. Sostienen que el que los medios de producción estén en propiedad de los capitalistas en lugar de los trabajadores es inherentemente injusto. Creo que están equivocados. No obstante, aunque tuvieran razón, no tendrían que pelear conmigo ni con nadie. Existe un modo mucho más sencillo de que consigan su objetivo. Si una sociedad en la que las empresas son propiedad de sus trabajadores es mucho más atractiva que otra en la que son propiedad los accionistas, dejemos que los trabajadores compren las empresas. Si no se puede convencer a los trabajadores de que se dejen en ello el dinero, es poco probable que estén dispuestos a dejarse la piel. ¿Cuánto costaría a los trabajadores adquirir sus empresas? El valor total de todas las acciones que cotizaban en la bolsa de Nueva York en 1965 ascendía a 537.000 millones de euros. Ese mismo año, el total de los salarios de todos los empleados privados ascendía a 288.500 millones de euros. Los impuestos estatales y federales sobre la renta totalizaban 75.200 millones de euros. Si los trabajadores hubieran optado por vivir según el estándar de consumo de los hippies, ahorrando la mitad de sus ingresos netos, podrían haber obtenido una participación mayoritaria de todas las empresas en 2 años y medio y haber comprado a los capitalistas hasta la última acción en 5. Esto tiene un coste sustancial, pero seguramente salgan más barato que organizar una revolución. También es menos arriesgado. Y, al contrario que una revolución, no tiene que hacerse de una sola vez.
Los empleados de una empresa pueden comprarla en la década actual y luego utilizar los beneficios para ayudar a otros trabajadores a comprar las suyas más adelante. Cuando uno compra una acción, no paga solo por los activos fijos de la empresa, edificios, máquinas, inventario, etc., sino también por su experiencia, reputación y organización. Si los trabajadores realmente pueden gestionar mejor las empresas, estos recursos intangibles no son necesarios. Todo lo que necesitan son activos tangibles. Estos activos, el capital circulante neto de todas las empresas de los Estados Unidos en 1965, ascienden a un total de 170.700 millones de euros. Los trabajadores podrían comprar activos por ese valor y establecer un negocio por su cuenta con los ahorros de 14 meses. Yo no creo que nada de esto ocurra. Si los trabajadores quisieran ser capitalistas lo suficiente como para pagar ese precio, muchos ya lo habrían hecho. Existen compañías en las que una gran parte de sus acciones es propiedad de los trabajadores, pero no muchas. Sears, Reebok & Co. constituyen el ejemplo más destacado. Tampoco hay ninguna buena razón por la que los trabajadores puedan querer ser capitalistas. El capitalismo es un sistema muy productivo, pero los capitalistas reciben poco de ese producto. También en 1965 el total de la remuneración de todos los empleados públicos y privados ascendía a 391.900 millones, casi 10 veces los 44.500 millones correspondientes al beneficio total neto de todas las compañías. Por neto se entiende después del impuesto de sociedades. Los accionistas aún tienen que pagar el impuesto sobre la renta o sobre las plusvalías por esos beneficios antes de poder gastarlos, al igual que los trabajadores deben pagar impuestos sobre la renta en función de sus salarios. Escaso significa finito. América, la tierra de lo libre. Libre significa que no hay que pagar, ¿no? A.B. Hoffman, Revolution for the Hell of It. Hoffman y otros como él defienden que las instituciones de la propiedad, pública o privada, se han quedado obsoletas y deberían abolirse. Afirma que una economía cada vez más automatizada puede hacer que todos los bienes sean abundantes, de modo que la propiedad dejaría de ser necesaria y que ahora la propiedad evita que produzcamos tanto como pudiéramos, que podría haber personas que pasen hambre en una sociedad con alimento ilimitado. Hay varias cosas que fallan en esta aseveración. Muchos países tienen acceso a la tecnología moderna y los recursos necesarios para construir fábricas automatizadas del tipo que imaginaron los creyentes en la cornucopia cibernética. Esos países cuentan con sistemas sociales, económicos y políticos muy diversos. Sin embargo, nosotros somos más ricos y ninguno de ellos experimenta el crecimiento, digamos un 30% al año de la renta per cápita, necesario para impulsar un cambio revolucionario de aquí al año 2000. Digamos que una décima parte de los trabajadores produzca 15 veces el actual Producto Nacional Bruto. Incluso si la productividad aumentase espectacularmente, la aseveración inicial asume que la demanda total es limitada porque, de lo contrario, la demanda aumentaría hasta equipararse con la productividad, como ya ha ocurrido en el pasado, y el conflicto entre distintas personas que quisieran los mismos recursos seguiría existiendo. Los que creen en esta saturación de la demanda defienden que, por encima de unos ingresos determinados, normalmente el doble de los suyos, el consumo deja de ser útil y se convierte en puro espectáculo, de modo que cuando la producción alcanza ese nivel, no se necesitan más bienes escasos. Este argumento confunde la cantidad del consumo con la cantidad física consumida. Hay un límite a la cantidad de comida que uno puede comer o el número de coches que resulta cómodo utilizar. No hay un límite evidente del volumen de recursos que puede emplearse para producir un coche mejor o mejor comida. Por 10.000 euros se puede fabricar un coche mejor que por 5.000 euros. Por 20.000 mejor que por 10.000. Si la renta media asciende a 100.000 euros al año, no deberíamos tener problemas para gastarlos. Esa aseveración también confunde el significado técnico en economía de recursos escasos con el significado convencional de
escaso. Incluso aunque nadie esté hambriento, la comida sigue siendo escasa, ya que gastaremos más dinero en tener más o mejor comida. O alguien tiene que dejar de comer, o alguien tiene que pagar el coste de producir más. Lo contrario de bienes escasos no son bienes abundantes sino bienes gratuitos, es decir, que estén disponibles en cantidad suficiente para todo el mundo sin que cueste nada. El aire era un bien gratuito hasta que la demanda para respirar y para albergar residuos industriales superó la oferta. Un ejemplo más apropiado podría ser las cajas de cerillas o el agua potabilizada. Ambos tienen que producirse, pero el coste es tan reducido que no parece que valga la pena cobrar al usuario por utilizarlos. Por ese motivo, se han venido regalando al comprar otros productos más caros. Nadie tiene que pagar por utilizar una fuente de agua potable. Si Hoffman está en lo cierto y la automatización llega a producir unos ingresos medios de 1 millón de euros al año, nadie se molestará en cobrar por la comida. Habrá máquinas de comida gratuita para ofrecer un mejor servicio a los clientes potenciales en las tiendas que vendan otro tipo de productos que merezca la pena vender. ¿Arte? ¿Entretenimiento? ¿Naves espaciales? ¿O se instalarán dichas máquinas en las esquinas de las calles para conmemorar a esposas fallecidas, como ocurre ahora con las fuentes? Si la medicina llegase a automatizarse y ser barata, los capitalistas ávidos de dinero construirían hospitales gratuitos y obtendrían beneficios alquilando las paredes como espacio publicitario. El problema de la abundancia no es nuevo para el capitalismo que, para hacerle frente, ha tenido que proporcionar más y mejores formas de utilizar ingresos cada vez mayores, con tanto éxito que a Abbie Hoffman le cuesta apreciar lo ricos que somos según los estándares de siglos anteriores. El capitalismo seguía abordando el problema de la abundancia del mismo modo, y es totalmente justo. El capitalismo creó el problema. Contaminación. El problema de la contaminación existe porque algunas cosas, como el aire o el océano, no son propiedad de nadie. Cualquiera que desee usarlos como vertedero es libre de hacerlo. Si se contaminase algo que perteneciese a alguien, el propietario solo lo permitiría si el contaminador estuviese dispuesto a pagarle más de lo correspondiente al daño ocasionado. Si los contaminadores poseyeran la propiedad que contaminan, les interesaría dejar de hacerlo si el daño que ocasionasen fuera mayor que el coste de evitarlo. No muchos queremos arrojar basura en nuestro jardín. Aunque todas las cosas contaminadas fueran propiedad privada, la contaminación no desaparecería por completo. Tampoco es algo que deba desaparecer, ya que la única manera de detener por completo la producción de contaminación sería si todos cayésemos muertos, e incluso eso crearía un problema de contaminación al menos a corto plazo. En realidad, el objetivo en cuanto al control de la contaminación debe ser asegurarse de que ocurre si y solo si el daño que provoca es menor que el coste de evitarlo. La solución ideal es convertir en propiedad los recursos que no son propiedad de nadie. Podríamos, por ejemplo, adoptar el principio de que las personas que viven cerca de un río tengan determinados derechos de propiedad sobre él y que cualquiera que haga caer el valor del río contaminándolo, sin el consentimiento previo del propietario, se exponga a ser demandado. Ya existen normas similares en regiones donde el suministro de agua es escaso, con el objetivo de definir los derechos de los terratenientes a agotar el caudal de los ríos que atraviesan sus tierras para el riego. Algunas cosas como el aire son extremadamente difíciles de valorar en ese sentido. Veamos la consecuencia de los derechos de propiedad absoluta de cada terrateniente sobre el aire que ocupa el espacio encima de su propiedad. Si me fumo un cigarrillo, una pequeña cantidad de humo se propagará rápidamente. ¿Significa esto que no puedo fumar sin la previa autorización de cada una de las personas del continente? La solución más sencilla a esta paradoja es permitir que las partes perjudicadas por la contaminación del aire pidan daños y perjuicios, presumiblemente en acciones colectivas emprendidas por muchas víctimas contra muchos contaminadores.
No se podría obligar al cierre de un horno de fundición solo demostrando que un instrumento lo suficientemente sensible puede, en algún momento, detectar dióxido de azufre en el aire. Sin embargo, si la concentración fuera suficientemente alta como para ser nociva, se podría presentar una demanda por los daños ocasionados. Actualmente, la contaminación es controlada por los gobiernos, federales, estatales o locales, que dicen quién tiene suficiente influencia como para que la contaminación que produce se considere necesaria. Esto reduce el control a una multitud de casos independientes y hace que resulte casi imposible que las víctimas de la contaminación denuncien lo que ocurre realmente o ejerzan una presión política efectiva. Si es el gobierno quien tiene que ocuparse del control de la contaminación, debería hacerlo de un modo mucho más sencillo. Dejemos que el gobierno establezca un precio por unidad de volumen de cada contaminante. El precio podría variar en función de dónde se generase la contaminación, puesto que es probable que el aire contaminado sea más perjudicial en Manhattan que en el desierto de Mojave. Tendrían que pagar todos los contaminadores desde la United States Steel Corporation hasta el último automovilista. Si el coste de evitar la contaminación fuera realmente alto, la compañía seguiría contaminando y pagaría por ello. Si no lo fuera, dejaría de contaminar. Si los votantes creyesen que aún había demasiada contaminación, podrían votar que se aumentase el precio. Es un asunto relativamente sencillo. Por supuesto, el gobierno defiende que sus actuales decisiones están basadas en cuán evitable es la contaminación, pero todos los contaminadores quieren seguir contaminando, siempre que les salga gratis. Todos los contaminadores aducirán que la contaminación es inevitable. Quien se salga con la suya dependerá no de los costes reales, sino de los costes políticos. Si los contaminadores deben pagar por su contaminación, ya sea evitable o inevitable, no tardaremos en descubrir quién podía dejar de contaminar y quién no.